Bogotá es hogar de diversas culturas, comida, música, lenguas y costumbres, y desde hace 10 años también es hogar de la comunidad Wonam Nonam, quienes llegaron desde el Pacífico colombiano, exactamente a orillas del río San Juan, con límites en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, buscándose un espacio digno, combinando la geometría del núcleo urbano con las legendarias formas de la naturaleza. La razón de su llegada a la capital data del fuego cruzado que se dio en su tierra natal, haciéndolos víctimas forzadas a desplazarse a otras partes del país donde pudieron sentir de nuevo, aunque a menor escala, aires de seguridad. Luz de luna, rayo de sol, fuego de Marte. Con el cuidado de la noche se unieron para crear con arena fina y lienzo sagrado en las legendarias playas de Baudón al hombre que aprendería los beneficios de la tierra bajo la irrompible promesa de protección. Es así que la comunidad Wonam danza alegremente con el compás de la flauta en honor a sus dioses para que concedan salud y productividad en sus cultivos. La vida Wonam se divide en dos mundos, el de los vivos que cazan, duermen y se reproducen, y el de los muertos, donde solo se puede acceder a través de la medicina tradicional. Sus ritos de vida preparan al hombre para vivir en la selva y defenderse de espíritus malignos causantes de desastres naturales. Luego lo despiden con bailes y música en un trayecto que los conecta con las aguas de su río San Juan, hasta llegar a su tumba cavada en tierra y protegida con madera. Fieles al temor del castigo de la selva, la comunidad protege la madre tierra con su vida y conservación de su génesis, adorando la noche, pues en ella reposa el descanso y el cuidado de una madre que propicia el aprendizaje natural y conserva el espíritu como un prócer navegante de la existencia. No, y bueno, ¿cómo era vivir allá? ¿Qué era lo rico? ¿Qué era lo chévere? Bueno, lo rico, no, yo estoy más extrañado por decir, primero es el río. Los ríos pues son ya de natural, de la naturaleza. Las playas hermosísimas, donde uno puede bañarse, quedarse tirado, colocar al sol, las pescas, ¿sí? Todo eso y la cacería más que todo. Eso me ha extrañado mucho. Sí, yo me acuerdo de mi tierra, los animales, los peces, de todo, aves y más que todo las tradiciones que siempre hemos tenido en el territorio. En ese tiempo a mí me gustaba mucho ir a la selva con las flechas, ¿sí? a tirar la flecha a los pájaros, ¿sí? A veces matábamos el perdiz y guatín también con la flecha, ¿sí? Y uno traía a la casa, lo pelan, le estripan y la ahuman, hacen un sancocho de guatín o de guagua también, o de armarillo. Todo eso eran así. A mí me gustaba lamparear de noche. Yo era feliz ir ya, ¿sí? Porque allá nunca, en ese tiempo, no se vendía ninguno, todo era regalado. Las actividades cotidianas y avanzaba muy armónicamente porque la naturaleza nos permitía. Significa que teníamos contacto con la naturaleza, la medicina y la alimentación nos garantizaba la selva. No había ningún problema. Todo era en paz, en armonía y lo que nosotros decimos, había mucha felicidad. La complejidad del sentimiento de abandono es enmarcado por una historia llena de cambios drásticos, a raíz de la violencia que comienza desde los primeros contactos con el mundo exterior, llegando hasta la actualidad, época en la que se encuentran establecidos en la localidad de Ciudad Bolívar,
plasmando sus experiencias, creatividad y expectativas en tejidos multicolores que se entremecen con los hilos de sus artesanías como sustento de sus viviendas. Buenas tardes a la orden. Lo que uno piensa, todo lo que uno es del territorio. Pongamos acá, pues, lo que uno mira es carro, casas, edificio, ya no es lo mismo. Todo lo que uno piensa es de allá. Pongamos esto se gasta 2 días haciendo esto. El grande de 21-25 dura 48 días haciendo, desde que empezó, 48 días. Y ese vale el valor 250, pero la gente acá dice muy caro. Yo por eso le digo, no es caro, sino costoso, porque todos son a mano, hechos a mano. Los indígenas en Vera llegaron a la comunidad de Catrú en el Alto Baudó desde el sábado anterior, huyendo según ellos por los combates entre las autodefensas y el ELN. Y el departamento del Cauca en Colombia se ha convertido en un teatro de operaciones de los actores del conflicto armado, una región que además registra altos índices de desplazamiento interno por parte de los pobladores. Para entender la compleja historia de este pueblo desplazado, debemos remontarnos hacia la Colombia de 1940, década en la que se desató la violencia política entre liberales y conservadores, lo que levantó a miles de colombianos en armas y activó una guerra que hasta hoy sigue viva y que además ha logrado aniquilar la vida de cientos de civiles, indígenas, campesinos y afrodescendientes. Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados en el mundo. En la tierra se cicatrizan las profundas huellas que han dejado los 6.4 millones de víctimas que tuvieron que abandonar su selva y su campo para refugiarse en la pobreza de la ciudad. Y yo por primera vez que llegué acá no podía dormir con el ruido de los carros, que pues imagínate uno que está acostumbrado de dormir en un paisaje pues de tranquilidad, de toda esa tranquilidad que solamente uno escucha los ruidos de los aves pues del silvajes, todo eso es lo que se escucha, pero acá uno solamente escucha los ruidos y yo no podía dormir, me paré como 15 días de no poder dormir bien, me atrasnochaba. De repente los Guaunán ya no los golpean las olas del Pacífico, sino la incertidumbre de la vida en la ciudad. Y yo como desplazada vengo de Eduardo de Pichimá por esta causa de tanta violencia allá, tristeza. Ha matado a mis hijos, mis tíos, mis primos, hasta mi abuelo. A una cultura que está en exterminio, a una cultura que ha sido abandonada por el Estado y una cultura que está en peligro de extinción por la guerra civil que atravesó el país o está atravesando y que el conflicto armado no se ha terminado en el Pacífico. ¿Sí? Eso es el caso que está pasando también en el territorio, no solamente en mi comunidad, en todo el San Juan. El gobierno debería saber los problemas que hay en ese territorio. Porque antiguo, yo cuando estaba pequeño, ya me jovenció allá, no había ese problema. Yo creo que la mayor problemática es el desconocimiento. Uno, el desconocimiento de que son un pueblo, que son un remanente de un pueblo indígena con unas particularidades. El gran problema que tenemos los pueblos indígenas es que pervivimos
en Bogotá o en cualquier contexto urbano es que en su mayoría no hay políticas públicas asertivas y con enfoques diferencial. Entonces te tratan a ti en un solo bulto, en un solo paquete. Como, pueblos indígenas. Entonces, y cada uno tiene unas particularidades. El Guanán es diferente al Cancuamo, al Guayú. Cada uno. Yo creo que ese es el gran problema que se tiene, de que no hay unas políticas con unos enfoques diferenciales, además de pueblo, con las particularidades de cada uno. Yo creo que la mayor problemática es el desconocimiento. Uno, el desconocimiento de que son un pueblo, que son un remanente de un pueblo indígena con unas particularidades. El gran problema que tenemos los pueblos indígenas que pervivimos en Bogotá o en cualquier contexto urbano es que en su mayoría no hay políticas públicas asertivas y con enfoques diferencial. Entonces te tratan a ti en un solo bulto, en un solo paquete. Como, pueblos indígenas. Entonces, y cada uno tiene unas particularidades. El Guanán es diferente al Cancuamo, al Guayú. Cada uno. Yo creo que ese es el gran problema que se tiene, de que no hay unas políticas con unos enfoques diferenciales, además de pueblo, con las particularidades de cada uno de los pueblos. Hace de que de pronto no les llegue la respuesta inmediatamente, ya que las dinámicas al interior de las entidades, pues por la complejidad y la demanda que existe, no se puede entregar una respuesta inmediatamente, porque también hay que tener en cuenta que hay que hacer primero un análisis, una evaluación, qué proceso se trae con esta comunidad, de acuerdo a eso se da unas respuestas, y esto no es una respuesta inmediata, pero sí se le responde en el menor tiempo que sea posible. Importante, no hay que desconocer la lucha indígena en Colombia, pero los cabildos indígenas también tenemos que poner esfuerzo propio y acercarnos a la UNIC para llevar a un acuerdo final y resolver esos problemas que nos vienen afectando todos los días. Y se puede hacer una denuncia también a nivel internacional. Porque los Guaunán estamos solos. Los Guaunán estamos solos. La otra cara de Colombia, la Colombia abandonada, la Colombia en pobreza, la Colombia en olvido, la Colombia en conflicto, la Colombia en guerra, la Colombia que vive en desplazamiento masivo de sus poblaciones. Esa es la Colombia que habla el gobierno de una paz, de una democracia, pero con hambre, con pobreza no hay paz, no hay democracia. Eso no es democracia, eso no es paz. Entender que la visión de la Defensoría del Pueblo es la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país, como también la de los ciudadanos extranjeros que están residiendo en el país, garantizarles sus derechos fundamentales y sus derechos humanos. En el Chocó, el segundo departamento más pobre en Colombia, el 69% de los habitantes vive en pobreza extrema. El 3% de los niños sufre desnutrición y están muriendo de hambre por problemas de inseguridad alimentaria, según la Organización de Naciones Unidas. Todo el departamento del Chocó ha sido el abandono del gobierno, más que todo, principalmente hablando sobre la energía. Como ustedes lo pueden ver, aquí los postes, las redes están caídas. Hemos estado pidiéndole ayuda a través del municipio Inmina, pero nunca nos han dado ninguna solución. 138 indígenas Guaunán se encuentran en Cali desplazados por el conflicto armado en el Chocó. En esta vivienda ubicada en Altos de Menga viven en críticas condiciones 9 personas, 2 adultos y 7 niños. Ha habido una debilidad de presencia del Estado. El Estado no ha llegado presencia para protección o proteger, y finalmente lo que ha habido es abandono del Estado, e incluso hemos dicho que las víctimas, tanto rural y urbana, hemos sido abandonados por el Estado. Todo el proceso de conflicto armado, de movilización de la población, hablemos del caso indígena, que se ha venido generando, obligó a la ruptura de muchas comunidades. Muchos salieron de sus territorios. Y con el tiempo han ido
acondicionando o asimilando su realidad cultural en contextos de ciudad. Pero el ideal, el deber ser, es que estos grupos que de alguna manera por consecuencia de la guerra, el flagelo del desplazamiento salieron, regresen. Ese es el ideal y el deber ser. Su actual gobernador, Cercelinito Piraza, ya había tenido breves encuentros anteriores con la ciudad antes de hacer definitiva su estadía. Sin embargo, su pueblo, quienes en mayoría solo habían visto a sus vecinos afrocolombianos y nunca antes a quienes ellos llaman los blancos, refiriéndose a quienes viven en la ciudad. Desplazamiento para Bogotá, principalmente en Bogotá llegan diario de 3, 4, 5 familias. Por primera vez que cuando yo llegué aquí, el ambiente era, pues para mí era un otro mundo. Llegarse acá en la ciudad era impresionante, pues como yo no pensaba de estar pues en la ciudad nunca. Pues yo anteriormente, como conocí Bogotá, yo decía Bogotá no es para vivir. Es bonito Bogotá, pero para vivir no. No puedo estar acá en Bogotá porque Bogotá tiene muchos costos, pongamos, hay que pagar que la luz, la agua, el gas, todo el transporte. No sabemos qué eran los blancos, qué era que andaba en ese monte. Uno se iba a trabajar tranquilamente. La llegada a la ciudad para todo eso es difícil. Ya la comida no se consigue de lo que consigue en el territorio, sino que pues acá todos son casi la mayor parte de congelación, los pescados congelados, los pollos congelados, las carnes, todo en cuarto frío, ¿sí? Hacíamos el miel, no conseguíamos, no sabíamos qué era azúcar, qué era frijoles, qué era lenteja, qué era cebolla. No sabíamos, porque allá esas cosas no hay. La comida, el pescado, digamos, uno consigue en el mar, en el río. La carne, digamos, uno consigue en la selva. Pues carnes, digamos, que ya no consigue acá, digamos, por decirle así, digamos, armadillos, mono. Pues esas comidas, digamos, que consumimos allá. Un anciano que tiene 95 años y él dice que todavía le funcionan sus órganos genitales, su relación sexual es normal, dice, y tiene 95 años. Y unos que ahora, los jóvenes recientes, ya a los 45, a los 50 años, ya están las palomas caídas. Y como en todos los sistemas se requiere de una unidad funcional, es así que la comunidad decide organizarse aprovechando los espacios de participación que el Estado ofrece y depositan su confianza en sus denominados líderes, quienes tienen la tarea de hacerles llegar sus más profundos malestares a los entes gubernamentales. Con la misma determinación, la comunidad Huaunán, desde su saber, pretende articular la educación como herramienta fundamental para la construcción de paz. De esta forma, destacan de otras comunidades indígenas al lograr, entre otros, que niños ya nacidos en la capital aún hablen en lengua Huaunán y mantengan costumbres propias de su pueblo, tan vigentes como si jamás hubieran salido de su tierra natal. Todo en su lengua. Nosotros como Cabildo hemos luchado, hemos dado todo, como yo secretario, hemos dado las peleas, lo de la escritura, pero pues nosotros habíamos encontrado una debilidad grande de la pérdida de la lengua propia y la escritura. Bueno, nosotros hacemos unas visitas de control, todos los sábados no estamos, pero podemos o asistimos alrededor de cada 15 días, donde se
se hace una visita y se determinan si los módulos temáticos se están implementando de la mejor manera, si los niños realmente están siendo partícipes del programa, si aún cuentan con la motivación o tienen los intereses necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades. Trabajamos también para fortalecer la cultura, la lengua materna, a través de las temáticas que nos tenemos. Hemos perdido algunas cosas, digamos, que la lengua, por ejemplo, que los niños hablan, digamos, en español en vez de hablar en lengua, digamos. Cultura, por eso trabajamos interculturalidad, que es, trabajamos nuestra cultura, también occidental, también culturas como por ejemplo las danzas tradicionales, el español también enseñamos las artes de la ciudad, de convivir, ¿sí? Porque en nuestro territorio vivimos diferentes y acá es diferente, entonces nos toca aquí enseñar a los niños de cómo vivir en la ciudad. Porque nosotros pues no tenemos una aula específica donde tenemos pues solamente la población étnica, ¿sí? Solamente indígena. Entonces nos toca pues mirar, buscar la forma de que nuestros niños no pierdan el uso y costumbre, más que todo la lengua materna. Al respecto, el distrito yo creo que trabaja más en una política inclusiva, donde garantiza que en las instituciones educativas existan condiciones para entender la diferencia independiente del origen. Entonces, discriminar y segregar no es la solución. La solución es garantizar que en las instituciones educativas contamos con el talento humano, la dotación y la infraestructura y las condiciones en general elementales para que todo niño, independiente de su origen o condición, pueda estudiar y acceder al servicio educativo. Como si la simple realidad del éxodo hacia la ciudad no hubiese sido un reto suficiente, el involucrarse en una dinámica social que de por sí sola tiene problemas, ha hecho que la adaptación de las familias Huaunán esté enmarcada por la zozobra de los blancos, falta de oportunidades laborales, discriminación y rechazo por su apariencia, costumbres y habla. Ellos, digamos, ahí me parece están discriminando a nosotros Huaunán. Vea, no deja de entrar a uno, cuando hay parto en el hospital, no deja de entrar. Como ellos dicen, como ellos saben bien, entonces, ¿a uno qué? Discriminan. Y pues cuando uno recién llega aquí, pues hay veces en el colegio a uno discrimina. El pueblo Huaunán, creo que es el tema del relevo generacional, una juventud inmensa que tienen ahora, que está descontextualizada a raíz de la fragmentación que hay territorial de estar de un pueblo de condición de Chocó a venir a Bogotá, donde en gran medida se está desdibujando la cultura. Creo que uno de los grandes problemas que tiene el dolor de cabeza que tienen los mayores es eso, que hoy el tema de la tradición, de todo ese acervo cultural, se va desdibujando con el espejismo de la ciudad. A retornarme no creo, pues sí podía ir de visita nomás, pero me quedaría acá. ¿Por qué te quedarías acá? Porque aquí tengo oportunidades para estudiar, para tener oportunidades y tenemos también el grupo de liderazgo de los jóvenes, una generación que nunca pierde su lenguaje. Mientras que como nosotros somos desplazados, mientras que no hay garantía por parte del gobierno, nosotros no vamos a retornar, pero si hay garantía, nosotros podemos retornar a nuestro territorio. ¿Te gustaría retornar? Sí. ¿Si hubieran esas garantías? Sí, sí. Si hay garantías, sí. Yo Pues para regresar a donde yo vivía no tengo ni idea para regresar, porque el tiempo, entre más tiempo, allá se surge más problemas de los grupos al margen de la ley, en donde donde que no hubo paz, entonces no pienso de regresar. Para los Huaunán, la columna vertebral de la paz no es alzarse en armas. Mejor son las iniciativas de transformación social y las oportunidades de integración respetando la cultura por la que han trabajado tanto por mantener. Su deseo
continuar como una raza que conserva sus tradiciones dentro de un espacio donde no exista el desasosiego por la violencia. Y esperar de que en el futuro no haya más violencia, que haya paz en Colombia. Pero esa paz tenemos que construir, no con mentiras, no con discurso, no con promesas. Quiero ver una paz armoniosa como vivíamos antes, una paz fraternal, solidaria, donde haya amistad, compadrazgos, amigos. Fieles al legado de sus aborígenes, construyen una expectativa que supera el amanecer que se disuelve en el arrullo del veloz tráfico, porque el pueblo Waunano Nam no se extinguió, se transformó para apropiarse de su realidad y resistir.